Hace aproximadamente una semana y media estuvimos hablando sobre esta estrategia que se impulsó por parte del Gobierno de México a partir de mayo a diciembre. Varias información pues manipulada respecto a los datos que dimos en aquella ocasión, entonces también la idea es poder seguir informando. Primero, los principios básicos de la estrategia nacional. Lo primero que tenemos que aclarar y decir es que no se ha borrado ni se borrará ningún registro de desaparición. Hoy por la mañana, introductores del Rastro Municipal de Mérida se comunicaron al Sol Yucatán para informar que las operaciones de ese centro de abasto se encuentran suspendidas. ¿Y sabe usted por qué? Pues porque los empleados del municipio se fueron a repartir volantes para promocionar a Cecilia Patrón Laviada como candidata del PRI y del PAN a la alcaldía de Mérida. En este espacio hemos reportado en varias ocasiones que el personal del municipio se encuentra haciendo proselitismo a favor del alcalde con licencia Renán Barrera Concha. Los hemos sorprendido con camisetas azules promocionando al exalcalde justo en la mera Plaza Grande, frente a las narices del alcalde interino, quien se niega a reconocer lo que está pasando. Pero hoy sí se volaron la barda, al dejar tirado el trabajo para ir a volantear. Espero que el YEPAC de verdad cumpla con su función y haga su chamba sancionando este tipo de acciones. Soy Santiago Alamilla y esto es A la Milla con el Sol. Comenzamos. Muy buenas tardes, soy Santiago Alamilla, esto es A la Milla con el Sol. Recuerde que estamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde en el 88.1 FM en el sur del estado de Yucatán y a través de internet en www.solyucatán/radio. El día de hoy pues vamos a comenzar comentando algo que sucedió el día de ayer. Ayer les informamos que Mexicana de Aviación, la aerolínea que llegó a ser la aerolínea más grande de Latinoamérica y la tercera línea aérea comercial que existió en este planeta, pues volvió a empezar sus operaciones después de una pausa de 13 años debido a que pues no hubo entendimiento entre lo que fueron los sindicatos, en especial el sindicato de sobrecargos, y la empresa. Pues esta empresa se vio forzada a dejar de volar y durante 13 años pues estuvo sin funcionar, hasta el día de ayer en que el presidente de la República pues dio el banderazo inaugural o reinaugural de esta línea aérea, donde pues hubo un vuelo programado de la Ciudad de México, específicamente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hacia Tulum. Esta línea aérea Mexicana de Aviación pues ahora está administrada por el Ejército Mexicano a través de la misma empresa que administra el Tren Maya, que es una empresa creada por la Secretaría de la Defensa Nacional y el Banco del Ejército. El problema se dio porque pues ayer este avión pues no aterrizó en Tulum en un principio, sino que se fue a la ciudad de Mérida. Vino aquí a saludar a los yucatecos, nos vino a saludar a nuestro aeropuerto Crescencio Rejón, y pues se dijo que no había aterrizado en Tulum debido a un banco de niebla que impedía que los aviones aterrizaran en este nuevo aeropuerto, también administrado por el ejército, en Quintana Roo. Pero pues hoy ya se han esclarecido pues algunos detalles, algunos datos que parece indicar que el avión no aterrizó en Tulum porque traía un problema de que estaba perdiendo combustible, y que cuando llegó aquí al aeropuerto de la ciudad de Mérida, pues inmediatamente el personal en tierra responsable de verificar esto, pues se acercaron al avión
para pues resolver este problema, que al final de cuentas se pudo resolver, pero que en realidad circula la información de que no fue propiamente el banco de niebla lo que había evitado que el avión aterrizara en Tulum, sino que fue precisamente esta filtración de combustible, pues que estaba generando un potencial problema que fue resuelto y atendido en el aeropuerto de Mérida. Y ya posterior a esta situación, pues el avión ya pudo continuar su recorrido hasta llegar a Tulum. Esta es pues la información que se ha recabado principalmente por personas que se dedican a llevar un seguimiento de los aviones que aterrizan y despegan en diferentes aeropuertos del mundo, y ha estado circulando en redes sociales fotografías y videos donde pareciera que esta versión pudiera ser real. El caso es que pues fue un inicio de operaciones un poco accidentado. Ayer también dimos cuenta de que la página web no está funcionando. Esta página web que no está funcionando adecuadamente también fue motivo de información en medios nacionales. Soy Santiago Lamilla, esto es A la Milla con el Sol, continuamos. Y hoy miércoles, durante la mañanera que realiza todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, señaló que en la información que se proporcionó el 14 de diciembre de este mismo año, donde hubo un gran revuelo porque diversos grupos que se dedican a la protección de los derechos humanos habían manifestado que la información que se presentó era una información errónea y que decían que habían pues rasurado, por decirlo de alguna manera, reducido el número de personas desaparecidas en México para dejarlas en 12,377 personas. Sin embargo, el día de hoy, en la mañanera, Luisa María Alcalde dio una explicación de qué fue lo que había sucedido y precisó que en el registro existen 110,964 personas desaparecidas hasta el 22 de agosto de este año. De estas 110,000 personas, únicamente se han encontrado 16,000, pues algunas vivas, algunas desafortunadamente no. Y aunque estas personas ya fueron identificadas y localizadas, el registro pues no se disminuye, sino que ahora aparecen con un cambio de estatus que dice localizados. En el caso de las famosas 12,377 personas que hubo la confusión, se refiere a que únicamente existen 12,377 denuncias interpuestas. Es decir, que aunque hay reportes de 110,000 personas desaparecidas, casi 111,000, únicamente hay un expediente judicial, una denuncia firme en 12,377 casos. Que esta situación pues generó esta desinformación y pues que hiciera que los titulares de muchos periódicos al día siguiente de esta presentación de datos que se dio el 14 de diciembre, pues que cuestionaran al presidente de la República sobre la estrategia para pues emitir estos reportes y asegurando que habían rasurado este padrón. Hubo muchas explicaciones en los días que siguieron. Sin embargo, ya el día de hoy se da la versión oficial con números, datos y cifras por parte de Luisa María Alcalde, donde especifica en qué consistió esta situación y ratifica y reitera que el registro sigue teniendo 110,964 personas en calidad de desaparecidas que van cambiando de estatus según lo que vaya sucediendo y que las 12,377 personas son aquellas que tienen una denuncia judicial presentada al respecto de su desaparición. Esta es la situación y el presidente de la República pues se comprometió, como lo ha hecho desde un principio, a que este gobierno pues no iba a actuar de ninguna manera con alguna trampa para ocultar o disminuir de forma inadecuada esta cifra de desaparecidos. Soy Santiago Lamilla, esto es A la Milla con el Sol, continuamos.
Y siguiendo con el tema de Rosario Robles, pues resulta que la Auditoría Superior de la Federación presentó un amparo contra la absolución de esta funcionaria o exfuncionaria, que esta absolución fue dictada en el proceso donde se le atribuye una supuesta omisión ante los desvíos que sus subordinados realizaron por más de 5,000 millones de pesos, en el caso conocido como la estafa maestra. Y como consecuencia de dicha demanda, el primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia penal suspendió el fallo que dictó el pasado 30 de noviembre en el que canceló el trámite del proceso con efectos de sentencia absolutoria en favor de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles. El delito imputado a Robles es el uso indebido del servicio público, señalándole presunta omisión entre el año 2012 y 2019 frente a los desvíos realizados por sus colaboradores, alcanzando la cuantiosa suma de 5,073,358,846 pesos. Tanto el juez como el Tribunal de Apelación que emitieron los fallos a favor de Robles pues mantienen un criterio que no es compartido de manera unánime por todos los tribunales al considerar que estos actos no constituyen delito, sino que solamente son faltas que deben de ser sancionadas por la vía administrativa. Por lo pronto, ya está presentado este amparo contra esta absolución que recibió Rosario Robles Berlanga. Con el objetivo de construir 2 puentes vehiculares que mejoren la conectividad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el gobierno federal expropiará 6 inmuebles ubicados en los municipios de Tultepec y Tultitlán, ambos en el Estado de México, los cuales representan más de 5,500 metros cuadrados. A través de un decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se estipula que estos inmuebles de propiedad privada se expropian por causa de utilidad pública, incluyendo las construcciones e instalaciones que se encuentran en ellos para destinarlos a la construcción de los puentes vehiculares denominados Canal de Castera y Prado Sur. El decreto aclara que dentro de los 10 días hábiles siguientes, los interesados legítimos podrán acudir al procedimiento judicial con el único objetivo de controvertir el monto de la indemnización. Ambos puentes forman parte de los 9 que contemplan construir el gobierno federal para mejorar la conectividad del aeropuerto. Y en un capítulo más de la serie Problemas del Primer Mundo, resulta que en Berna, en Suiza, existe la discusión al respecto de permitir la venta de cocaína. Algunos políticos y expertos en el tema consideran que las políticas de prohibición han resultado ineficaces. Esto pues debido a las pruebas del proceso de la legalización de la cannabis, es decir, de la marihuana. Al respecto, Eva Chen, miembro del Consejo de Berna del Partido Alternativa de Izquierda, sentenció que las guerras contra las drogas han fracasado y tenemos que buscar nuevas ideas. Por ello, se está considerando la implementación de un programa piloto enfocado a la admisión de la venta de cocaína para uso recreativo. Sobre este tema, en diferentes países han cambiado ya sus políticas, como en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, donde se permite poseer pequeñas cantidades de cocaína. También se han cambiado las leyes con respecto a tenerla para efectos recreativos en España, Portugal e Italia. En estos lugares ya no se dicta prisión a quien esté en posesión de este narcótico. Y aunque la propuesta de Suiza va un poco más allá, porque implica autorizar su venta, forma parte de una búsqueda de alternativas ante este problema que tenemos de las drogas. Soy Santiago Alamilla, esto es A la Milla con el Sol. Continuamos. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. ¡Navidad llegó! Y en
Unosusa tenemos el pan eje especial para sandwichón, el más grande, rico y esponjoso, el mejor regalo para tu familia. ¡Qué rica tradición con pan eje especial para sandwichón! Abarrotes Unosusa, tu vecino del buen precio. A la milla con el sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Soy Santiago Lamilla, esto es A la Milla con el Sol y me acompaña como casi siempre Sofía Lee. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, muy buenas tardes, yo me encuentro muy bien. ¿Y usted, doctor? Pues muy bien, aquí esperando que enfríe un poco el clima porque hay mucho calor. La verdad que sí. Hay mucho calor, como que un diciembre caluroso no sirve. No nos gusta. Pues antes de que te pregunte, Sofía, cuál es el tema en el que vamos a platicar el día de hoy, te quiero contar que ayer fui al Parque de la Plancha. Ayer fui a conocer el Parque de la Plancha. ¿Ya conociste el Parque de la Plancha? La verdad es que no. Pues mira, tampoco es para que sea una exageración, donde de repente escuché a varias personas diciendo que es el Central Park yucateco, que es una tontería completa. Empezando por el tamaño, el Central Park mide más de 300 hectáreas y el Parque de la Plancha pues tiene 8. Entonces, salvando esas debidas proporciones, pues quiero decirte que ayer estuve en el Parque de la Plancha y está muy bonito, me gustó mucho, está muy padre. Eso es un buen ejemplo de lo que se puede hacer cuando el dinero de todos, en este caso el dinero del gobierno federal, pues se invierte en cuestiones que son para uso de todos, como es este parque, que es un lugar pues muy bonito, tiene un teatro al aire libre, tiene unas zonas como un mercado para comer, de alimentos, tiene un lago artificial, tiene un lugar para que lleves a tus perritos, tiene una fuente así como muy bailarina, muy bonita, con efectos. En fin, creo que es un lugar muy bonito que le va a dar un gran impacto a esa zona de la ciudad. Lo único que no me gustó, ¿a qué no sabes qué fue? Todo tiene un pero en esta vida. ¿Qué crees que fue lo que no me gustó? ¿No hay árboles? No, sí hay árboles, hay agua. Lo que no me gustó son los militares. No me parece por ningún motivo en un país democrático como es el nuestro que los lugares de esparcimiento público estén llenos de militares armados con fusiles de asalto. O sea, yo puedo entender que los policías tengan su arma de cargo con ellos, pero estos cuates traen unos fusiles de asalto y están deambulando en parejas por todo el parque, donde hay niños. O sea, realmente no creo ni me parece que tengamos que vivir una situación así, en especial en este estado donde se supone que es uno de los más seguros del país. Entonces realmente creo que es de muy mal gusto. Tuve la oportunidad de hacer un posgrado en Cuba y me sentí en varios momentos, lo mismo me pasó en el Tren Maya, que estaba yo en Cuba, donde los militares están deambulando de manera habitual entre los civiles, armados con estos rifles de asalto en un área completamente de esparcimiento donde no tendría ningún motivo o razón que estén así. Esa es la situación con el Parque de la Plancha. ¿Qué opinas? Un tema un poco fuerte, igual creo que la militarización es un poco exagerado si se supone y venden a Mérida como un lugar turístico donde es muy seguro para caminar y para habitar. Entonces hay que cuestionar ahí la razón detrás de ello. A mí no me molesta en absoluto que sea el ejército el que construya obras. El ejército
se caracteriza por tener una disciplina muy específica, muy especial, y no es una cosa nueva en países, en los mismos Estados Unidos, la presa Hoover, o el sistema de carreteras norteamericano, o el canal de Panamá, fue construido por militares. Eso no me asusta ni me genera ningún problema. Lo que sí considero que no es correcto, pues es que estén los militares fuertemente armados en un área como esta, en este caso que es un parque, y que pues que además sigue dependiendo del gobierno federal, que eso tampoco lo veo mal, porque si llegan a dárselo al municipio de Mérida, que no es capaz de hacerse cargo de las calles, ni es capaz de resolver problemas como de las escarpas, que somos una ciudad, no se puede caminar en las escarpas porque no hay, y en fin, en un ayuntamiento que ha sido omiso y que no ha hecho frente a sus responsabilidades, pues que le entreguen este parque pues sería un despropósito realmente. Está correcto que lo siga administrando la federación, y en su caso pues que lo administre el gobierno del estado y no el municipio de Mérida, pero sí que pues que los militares estén allá armados. Yo creo que eso es un error. Pero bueno, eso fue mi tema del día de hoy. Sofía, ¿tú qué nos traes? Bueno, que la mañana de ayer el alcalde interino de Mérida, Alejandro Ruz, anunció una prórroga en el servicio gratuito de las bicicletas de este programa que se une al programa de movilidad, y será hasta finales de febrero, el 29 de febrero específicamente, que será gratuito este servicio. Recordemos que anteriormente habían dicho que sería gratuito hasta para agosto, y luego aplazaron más para diciembre, y hasta el momento ya dijeron que febrero 29, último día de servicio gratuito. Ok, ¿y cuánto va a costar después? Bueno, con lo que se sabe que ya habían anunciado anteriormente es que tendrá un costo de 25 pesos por cada media hora de uso. 25 pesos por cada media hora de uso. Sí, ajá. 25 pesos por cada media hora de uso. Y esto trajo controversia, la verdad, porque mucha gente decía, ¿cuánto más puedes avanzar en media hora? Y viendo cómo están haciendo estos estacionamientos o estas biciestaciones, que así le llaman a los lugares donde puedes ir a estacionar tu bicicleta, supongo y logro entender un poco la razón por la que cada media hora. ¿Cuál es la razón? Pues que están haciendo estaciones más cercanas cada vez, y que están tratando de que la movilidad sea más rápido con el uso de estas bicicletas. ¿Y realmente, Sofía, se utilizan? ¿Conoces a alguien que las utilice? Yo. ¿Tú las utilizas? Sí. Esas bicicletas? Entonces... En el centro de la ciudad, bueno, fuera del centro de la ciudad, la verdad es que no he visto a mucha gente usándolas. Sí he visto, pues, por prolongación todavía un poco de gente, por la avenida Cupules hay gente que sí he visto paseando con sus bicicletas, pero el hecho de que ya estén haciendo más significa que más gente las va a utilizar. Yo en el centro de la ciudad las he utilizado, con eso me movía para llegar a mi escuela antes. Entonces yo creo que sí es un vehículo o un transporte público que ayuda bastante, la verdad, aunque he de decir que la primera vez que lo usé sí me cobraron los 25 pesos. Ok. ¿Y cuando te empiecen a cobrar los 25 pesos la vas a seguir usando? ¿Es rentable para ti? Bueno, es un poco complicado porque la primera vez que lo usé no fue rentable para mí, ya que caminaba 20 minutos para llegar a la escuela. En la bicicleta me hice como 10 minutos más o menos, entonces no fue tan rentable. Supongo que si vas a una distancia más lejana sí es algo rentable, o por ejemplo si de la catedral quieres llegar a Paso de Montejo, sí funciona. Y he de decir que también hice esa misma ruta de Catedral de Mérida a Paso de Montejo y funcionó bastante bien, aunque las calles estaban en construcción por el paseo gastronómico. Fue un poco complicado y un poco difícil llegar hasta mi destino, pero sí funcionan bien. Y he de decir que en el centro de la ciudad las personas sí respetan esta parte de ciclovía, que no hay una ciclovía como tal, sino que tienes que ir pegado a las macetas que existen alrededor de toda la calle. Es bastante útil, la verdad, y sí he visto a bastantes estudiantes, muchos estudiantes, utilizarlas y moverlas, o sea, usarlas como medio de transporte. Y creo que está bien porque es
está justamente creado para jóvenes estudiantes y de hecho ayer se crearon rutas para que conecten con escuelas como el Tecnológico Campus Poniente, el COBAY de Chencú, CONALEP y Prepa 8. No sé qué tan complicado va a ser ver estudiantes moverse por la parte de periférico, porque está un poco complicado, siendo honestos. No sé qué tanto respetan el periférico a las bicicletas, pero en la parte centro sí he visto que respetan bastante bien y que la gente logra ser empática con las personas, que logran respetar la pequeña parte de ciclovía que existe en el centro. Pues yo creo que es un programa, cualquier programa que esté hecho para mejorar la movilidad, pues es bueno. Lo único que me haría ruido acá, pues es que como que 25 pesos por cada media hora creo que puede resultar oneroso, sobre todo que pues el transporte público, que ya está mejorando, pues tiene un costo mucho menor, ¿no? Claro, ayer veía por redes sociales a uno de los aspirantes, a los precandidatos a la alcaldía de Mérida por el partido Naranja, que decía, y con reloj en mano, cuánto tiempo le tardó en tomar un autobús entre uno y otro, prácticamente 45 minutos entre uno y otro de los autobuses en uno de los puntos de la ciudad de Mérida. Pues obviamente eso pues genera que pues la gente busque cómo moverse de cualquier forma, ¿no? Pero aún así, pues el costo sigue resultando, a mi juicio, un poquito alto, ¿no? Pues te van a cobrar 25 pesos para ir de un punto a otro y el autobús pues es mucho más económico por la cantidad de kilómetros que recorre. Debiera de estar pensado más bien como una especie de complemento precisamente para este tema de del transporte público, de los autobuses, que todavía no se concreta de manera adecuada. Pero bueno, veremos porque pues van a duplicar el programa de bicicletas, tanto de las bicistaciones, que bueno, me da mucho gusto. Ojalá que no haya tantos baches en las calles para que la gente pueda transitar de manera adecuada. Ojalá que haya escarpas bien construidas por parte del ayuntamiento para que la gente no tenga que bajarse a caminar donde deben de ir las bicicletas por no haber escarpas, y eso pues en vez de ayudar pues perjudica. ¿Algo más, Sofía, de este tema de las bicicletas que te parezca importante? También mencionar que este programa se vincula a una aplicación, entonces es necesario tener un teléfono móvil y también una tarjeta bancaria, lo cual sí creó muchísimas críticas al comienzo, porque no todos tienen una tarjeta bancaria a cual vincular su dispositivo móvil, o no tienen un dispositivo móvil inteligente que logre capturar la información de la aplicación o que logre usar la aplicación. Bueno, fíjate, no sabía eso que me estás diciendo, pero ya que me lo comentas de esa manera, pues es un programa mal hecho con las patas y mal diseñado. Así de sencillo. No es posible que te exijan tener una tarjeta para poderte hacer los cargos, cuando pues debiera de incluirse en el sistema como está la Ciudad de México, que con una sola tarjeta te puedes subir a cualquier cosa que tenga que ver con el transporte público, al metrobús, al metro, al cablebús, a cualquiera de los elementos que conforman el transporte público. Y en este caso pues las bicicletas debieran de funcionar con la credencial esta que te dan para que te subas al vaivén o alguna situación por el estilo. Pero pues habría que averiguar, y esto es algo que me acaba de surgir la duda con esta plática, si este programa realmente es del municipio de Mérida o es la concesión para algunos de los cuates del alcalde, porque desafortunadamente la gran mayoría de los programas que se hacen en esta ciudad pues tienen un doble propósito, ¿no? Generar un ingreso para la caja chica de alguien, ya que pues se empiezan a manejar todas las cosas a sobreprecio y empiezan a tratar de sacar ventaja para las personas particulares, amigos del alcalde, por supuesto. Entonces sí estaría interesante ver si este programa actualmente es realmente del ayuntamiento o es una concesión que se le ha dado a alguien, y que si es una concesión, pues el ayuntamiento cuánto está pagando porque estén disponibles estas bicicletas, y cuando ya sea un programa que tenga un ingreso, pues quién se va a quedar con ese ingreso, si va a ser un ingreso para el ayuntamiento o para alguno de los cuates del alcalde. Ya veremos cómo sigue este programa futuro, o si realmente va a seguir funcionando cuando se empiece a cobrar.
Pues ya veremos, ya veremos. Ok, es una interesante nota. Esto es A la Milla con el Sol. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde en el 88.1 FM en el sur del estado de Yucatán y a través de internet en www.solyucatán.mx/radio. Continuamos. Y en notas de aquí, de la ciudad y del estado, pues resulta que el moderno sistema de transporte Vaivén sufrió un presunto ataque cibernético la mañana del día de ayer martes. Después de las fiestas decembrinas, varios de los cajeros inteligentes de Mérida, Humán y Progreso, también de Canacín, amanecieron bloqueados en su totalidad, por lo cual no se podía realizar ninguna operación. Los usuarios tuvieron que buscar opciones de recargas como acudir a una tienda de conveniencia o incluso prestar saldo con otra persona para poder viajar. Claramente dicha situación generó descontento entre las miles de personas que ya utilizan este sistema de transporte. Un inspector del Instituto de Movilidad dijo a Sol Yucatán que ya se había reportado el problema, sin embargo tardarían varias horas en solucionarlo, ya que se habían registrado varios incidentes en diferentes puntos de la ciudad, en Humán y en Canacín también. No se descarta que el sistema sufriera un ataque cibernético, ya que pues es la primera ocasión en la que se registra un fallo masivo en los cajeros y en diferentes puntos donde opera el sistema de prepago. Hay que recordar que en agosto pasado el gobierno del estado sufrió un ataque cibernético donde se cayeron todas sus plataformas digitales, hecho que generó un caos ya que no se podía realizar ningún trámite en línea. De momento, pues aún no hay información oficial sobre este bloqueo de los cajeros inteligentes del Vaivén. Bien, y estamos en la última semana del año y es buen momento para recordar algunos de los reportajes, algunas de las entrevistas interesantes que hicimos aquí en A la Milla con el Sol, en Sol Yucatán Radio. En este momento vamos a recordar una entrevista que le realizamos a la feminista y defensora de derechos humanos y también activista política Indira Sandoval al respecto del nombramiento del magistrado aquí en el Congreso yucateco que había violentado a sus ex esposas y que además tiene un pasado, unos antecedentes poco claros en cuanto a su actuación como juez. Les dejamos aquí esta entrevista que estuvo muy interesante. Y todo este revuelo que se ha causado con el tema del el intento de nombramiento del consejero de la Judicatura, el abogado Luis Armando Mendoza Casanova, quien está propuesto para ocupar un puesto de magistrado aquí en el estado de Yucatán, pues ha armado un revuelo por todos los antecedentes que tiene con respecto a sus conductas personales y en algunos casos hasta profesionales, que están encontradas pues con el marco jurídico actual y con la simple decencia en otros casos. Tenemos en la línea a la activista principal defensora del tema de la Ley 3 de 3, una feminista defensora de los derechos humanos y activista política, Indira Sandoval, quien ha manifestado sus opiniones acerca de esta situación que se está dando aquí en Yucatán. Indira, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Indira. Fíjate que hemos estado siguiendo este tema de lo que está sucediendo aquí en el Congreso de Yucatán. Nos gustaría que nos platicaras qué es lo que está pasando y qué es la situación real que se está dando. Sí, bien. En primer lugar, es importante que la ciudadanía conozca y recuerde que, desde 2022 Yucatán se convirtió en un referente nuevamente por ser el primer y único congreso local en un estado en el que se coloca en su constitución que cualquier persona que tenga historial de violencia, antecedentes de denuncia, de investigación, de procesamiento y o sentencia, no podría ocupar ningún cargo público. Estos temas
o sea, los deudores de pensión alimenticia, los agresores de cualquier tipo de violencia, los acosadores, etcétera. Entonces se llama 3 de 3 por 3 requisitos de elegibilidad, de idoneidad, de probidad. Tratan de dignificar la política. Primero, situar eso, porque a lo mejor la ciudadanía no sabe qué es la 3 de 3 contra la violencia y por qué está siendo cuestionado este personaje que aspira a ser magistrado. Yucatán estaría violando la Constitución si pasa por alto los antecedentes de denuncia, de investigación, de procesamiento o el historial de violencia, que es lo que destaca o lo que distingue a esta reforma en todo el país, porque Yucatán sí lo tiene. Yucatán fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una acción de inconstitucionalidad, y esta acción de inconstitucionalidad fue ganada vía amicus curiae, vía varios litigios estratégicos del propio Congreso. El Congreso del Estado de Yucatán se defendió de estas acciones de inconstitucionalidad, y hoy en día estamos frente a que este Congreso está siendo muy incongruente. Lo mismo que el señor gobernador Mauricio Vila, a quien de manera personal no solamente conocemos y saludamos, sino nos recibió orgulloso de haber sido un gobernador que, con el aval de los cabildos de Yucatán y de la unanimidad del Congreso del Estado, pudo publicar una reforma que se convirtiera en faro para todo el país y que ahora es reforma constitucional en todo el país, en la Constitución del Estados Unidos Mexicanos, aunque no con el tamaño de la reforma que Yucatán la logró. Por eso lo que está sucediendo hoy es un acto de incongruencia, es un acto de violación a la ley, es un acto de violación a la Constitución por parte del gobernador al haber propuesto entre la terna para ocupar estas magistraturas, pues a alguien que no cumple con la 3 de 3 contra la violencia, y el Congreso local, al haber votado en comisiones esto y pretender pasarlo al Pleno, pues también estaría violando la Constitución. Y nos parece muy delicado, porque quien viole la Constitución pues está cometiendo en sí mismo delitos. Alguien que promueve, que protege a un agresor, pues también es cómplice de la propia violencia. Eso es lo que estaríamos entonces, Indira, estaríamos entonces en un caso de esos típicos donde la cuestión documental, donde el papel es una cosa maravillosa y perfecta, pero a la hora de la ejecución es donde se tuerce el asunto, donde ya se le deja de cumplir, se deja de respetar lo que el papel dice. Así es, Santiago, y yo la verdad es que pensaría que con la 3 de 3 contra la violencia, porque del tamaño de la trascendencia que tiene esta reforma, pegarle a la médula de la impunidad donde se cubren unos a otros, es el tamaño de la resistencia que tiene. Es decir, pensaríamos que al decir ningún agresor al poder en el papel, pero no siquiera en cualquier papel, no está en un reglamento, en un estatuto, en un tema endeble, está en la Constitución del país y está en la Constitución de Yucatán, pensaríamos que se acabaron los tiempos donde a aquellos personajes que cometieron delitos, pues se les da fuero para que con el manto del poder sigan perpetrando violencia, pero además con muchísima más ilegalidad, dado que cuando la violencia se ejerce, se ejecuta desde el poder, pues existe una asimetría muy grande. De hecho, la ciudadanía debe saber que los tratados internacionales dicen que cuando la violencia se perpetra por agentes del Estado, esta debe ser considerada tortura, porque se hace con conocimiento, con poder, con una serie de dominación, de control, de muchísimos más esquemas, en este caso es haciendo uso de la propia ley. Existe el pacto patriarcal en Santiago, y este se traduce en impunidad. ¿Para quién? En impunidad para todos los delitos que se hayan cometido, en impunidad para estos agresores, pero poco acceso a la justicia para las víctimas. No hay víctimas más importantes que otras. Lo que hay son agresores más poderosos que otros. ¿Y quién los convierte poderosos? El propio fuero, pero también quien se los otorga. Indira, en el caso de que, por ejemplo, el Congreso de Yucatán es mayoritariamente
pues del partido del gobernador. En dado caso de que este nombramiento se logre, se llegue a aprobar, ¿existe alguna instancia, hay algún elemento jurídico donde se pueda combatir o ya queda como letra muerta? Pues sí estaríamos explorando no solamente las vías que ya se han estado generando como los amparos, sino obviamente se estaría impugnando con acciones de inconstitucionalidad, porque sería un acto violatorio a la Constitución, y las figuras a las que haya lugar, además de que no hay que subestimar la propia denuncia social, y mucho menos en una antesala de un proceso electoral un poco delicado. Es decir, que no se nos olvide que la 3 de 3 contra la violencia viene del movimiento feminista, de la ciudadanía, no es una iniciativa que venga de ningún partido, que tomó fuerza porque es una parte de una denuncia social. Con esto quiero decir que las mujeres en nuestro cuerpo decidimos, pero en las urnas definimos, que somos la mayoría de la población, que somos la mayoría de la lista nominal, que en Yucatán se hicieron foros en cada uno de los municipios y se recogieron firmas de todas las universidades, que llegó al Congreso como una iniciativa popular y ya después fue suscrita por fuerzas políticas. Lo que quiero decir es que yo creo que no se deben equivocar los diputados y las diputadas, porque vamos a pasar lista. Por un lado están las figuras jurídicas a las que haces alusión consultando, pero también está la denuncia social. Y hay a quien le puede más un tuitazo y un periodicazo que una denuncia jurídica, penal, social, jurídica, penal, en el ámbito familiar, civil, o en el que tenga que cabida la denuncia, porque entre ellos se protegen. Pero la denuncia social, las antiboletas, donde vamos a fichar por quién y cada uno no deben votar porque son cómplices de agresores, porque aquí es tan culpable es quien mata a la vaca como quien le agarra la pata. Y la verdad es que para que los agresores lleguen al poder es porque alguien les abrió la puerta o les dio un boleto de entrada. Aquí vamos a pasar lista desde el señor gobernador, a quien yo le hago un llamado a la congruencia, que cumpla la ley, a poder darle sentido a esta reforma que publicó, a que no solo se quede en el papel y a que retire a este personaje de la terna, como el mismo llamado hay que hacerle al Congreso de que no vote, porque no está obligado el Congreso a votar así como si la terna puede hacer las observaciones necesarias o los recursos necesarios. Entonces, nos parece importante que no subestimemos la fuerza de la ciudadanía. Sí, pues ojalá que esto llegue a buen puerto. Desafortunadamente, muchas de las pues de los votos que se recibiría en dado caso son de mujeres en el Congreso, diputadas, mujeres que pues votarían a favor de esta magistratura en el caso de que se concrete. Pues te agradezco mucho, Indira, de verdad toda tu información, y espero que pues si hay algún avance pues la podamos también compartir con la audiencia de Sol Yucatán Radio. Te agradezco mucho la entrevista. Claro que sí, con mucho gusto, Santiago. Quedamos atentas y también agradecer los micrófonos, y yo cerraría diciéndole a la audiencia que la 3 de 3 llegó para quedarse y para cumplirse, y que la defendamos, que no tiene dedicatoria, tiene destinatarios, y son todos los agresores que requerimos que queden fuera del poder. Muy buenos días y estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Ella es Indira Sandoval, es la principal impulsora de la ley de 3 de 3 contra la violencia, es una feminista activista y que pues en este caso pues ha manifestado toda esta situación que se está dando aquí en Yucatán, donde como escuchamos pues tiene una ley una ley revolucionaria, una ley muy adelantada, una ley pues básicamente ejemplo, ella la catalogó como un faro a nivel nacional e internacional inclusive, pero que desafortunadamente, a pesar de que la ley de Yucatán sirvió de guía para el establecimiento de la ley general al respecto en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, a pesar de eso, pues hoy pues simplemente pues no se está cumpliendo, no se está atendiendo. Veremos cómo termina esta situación.
Arqueólogos de Yucatán anunciaron el descubrimiento de un campamento prehispánico donde los mayas aprovechaban especies de caracol para alimentarse y también elaborar los primeros utensilios de cocina como cucharas. En el 2022 se realizó el rescate arqueológico de un sitio ubicado a 3 kilómetros de la costa norte de Yucatán, específicamente en Telchac Pueblo, donde se halló una gran cantidad de caracoles y fragmentos de moluscos con huellas de percusión, informó Alicia Beatriz Quintal, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Acompañada de los arqueólogos Mario Alberto Garrido y Cristian Alonso Hernández, la investigadora dijo que durante la inspección del tablaje catastral 3089 allá en Telchac Pueblo, encontraron 20 estructuras prehispánicas dispersas en 23 hectáreas, donde los mayas tenían moluscos hervidos o asados. Consumían moluscos hervidos o asados. Cerca del tablaje no hay sitios arqueológicos registrados, por eso el hallazgo de estas 20 estructuras es muy importante para la arqueología de la región. Los arqueólogos tampoco encontraron fuentes naturales de agua, aunque la zona está llena de cenotes. En el sitio había artefactos terminados, huellas y procedimientos con técnicas de manufactura, y también se identificó el uso de alimentos en algunos de los objetos que se encontraron. Ayer les platicamos de un accidente más en uno de esos eventos populares que se realizan en comisarías y municipios de todo el estado de Yucatán, incluyendo Mérida, donde una persona perdió la vida por ser embestido por un toro, por un torete, en una de los municipios de Yucatán. De esta forma, pues nos gustaría también recordar la entrevista que le realizamos en su momento a la regidora Elisa Zúñiga Arellano, quien es regidora del municipio de Mérida por el partido Morena, cuando le informamos hace unas semanas apenas de que en la propia capital, en Mérida, en una de las comisarías, había existido una corrida que había culminado con la muerte de un caballo después de que un toro lo embistiera y le rajara prácticamente la parte baja, el abdomen, y dejara sus intestinos por fuera. Recordemos esta interesante entrevista con la regidora Elisa Zúñiga. Y nuevamente el fin de semana tuvimos otro desafortunado de estos eventos que ya prácticamente se estaban erradicando en todo el estado, pero en particular este fin de semana lo tuvimos en el propio municipio de Mérida, en la capital del estado, uno de esos eventos que se llaman torneos de lazo y donde desafortunadamente en muchas ocasiones el toro embiste al caballo y lo dejan prácticamente con las tripas de fuera y con una muerte cruel y realmente fuera de toda lógica, y que además es una situación que está prohibida y se está dando en la propia capital del estado. Tenemos en la línea a la maestra Elisa Zúñiga Arellano. Ella es regidora y pertenece también a las comisiones de cultura, espectáculos y de comisarías, para preguntarle su opinión al respecto de esto que sucedió en la comisaría de Sitpach, aquí en la ciudad de Mérida. Maestra Elisa, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias. Regidora, díganos, ¿qué pasa con este tema de los torneos de lazo y qué participación está teniendo, o más bien qué omisión está teniendo el municipio de Mérida al respecto de esta vigilancia? Bueno, pues primero creo que la realidad es que es muy triste, ¿no?, que sucedan este tipo de situaciones, en especial cuando se pierde la vida de los animalitos. Yo de manera particular sí soy, pro medio ambiente, pro animales, y también pro personas, por supuesto. Aquí sí me gustaría hacer como una aclaración en cuanto a que como tal no fue un torneo de lazo. La información que me dan es que se estaba realizando una corrida de toros
y al momento de sacar al toro es cuando sucede esta tragedia, ¿no? Sin embargo, sí creo y concuerdo en que es necesario hacer una revisión profunda de los reglamentos y las normativas pertinentes, porque la situación es que no es la primera vez que pasa. Incluso me dicen que en este mismo, o sea, el toro que pues mató a este caballo, justo había también matado el viernes a otro caballo y ya había habido una multa por esa situación, y pues el mismo toro es el que vuelve a repetir y vuelve a suceder un accidente, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario definitivamente la revisión de los reglamentos y hacer mayor especificación, porque la situación es que en el caso específico de Silpech es que la plaza es muy pequeña, es lo que me comentan pues los vecinos y las vecinas que estaban ese día. Me dicen que es muy común que suceda este tipo de situaciones porque la plaza es mucho más pequeña de lo usual. Entonces yo por eso digo, sí hay que hacer una revisión de la reglamentación, porque evidentemente no vamos a encontrar las mismas condiciones en los diferentes municipios del interior del estado de Yucatán, de las comisarías de Mérida y de Mérida, ¿no? Son escenarios muy diferentes. Entonces creo que sí es necesario revisar la reglamentación, porque eso es la guía, ¿no? Con eso es con lo que uno puede, pues eso, controlar los daños, ¿no? Planear mejor para que las ejecuciones que se vayan haciendo, pues no tengan este tipo de incidentes que siempre van a ser muy trágicos. Regidora, en ocasiones anteriores el municipio de Mérida inclusive ha pedido el apoyo de la fuerza pública, de la policía del estado, para impedir que se lleven a cabo festividades en diferentes comisarías por aspectos muy banales, como si pagaron su dinero a la dirección de mercados o pidieron permiso para que se lleve a cabo el tianguis. ¿Por qué en una situación como esta no hacen lo mismo? ¿Quién es el responsable de, digamos, operativo? Ustedes como regidora, pues digamos, es el cuerpo legislativo del ayuntamiento, pero operativamente, ¿quién es la parte ejecutiva que debiera de hacerse cargo de que estas cosas no sucedan? Pues mira, la dirección de espectáculos es la que tiene ahí la operatividad de todas estas de todos estos eventos, y directamente la gobernación. Entonces, de ahí es de donde mandan las órdenes de manera directa, ¿no? Y yo regreso al mismo tema. Es que si estuviera en reglamentación, que es obligatorio que exista la vigilancia de la fuerza pública, ya sea en su caso estatal o municipal, pues entonces podríamos asegurar el bienestar de las personas y de los animales. El problema es que se utiliza a gusto, ¿no? Y la consecuencia es la que tenemos hoy en día, que pues para realizar una festividad tradicional, por no pagar un permiso, llevaron a la fuerza pública que era realmente innecesaria, y en un evento como una corrida de toros, que sí es necesario tener ahí personal de prevención, pues no hubo tal. Sí, como que hay una doble moral, ¿no? Realmente en esta cuestión. Regidora, y por último, preguntarle, como parte del cabildo, obviamente de oposición, ¿va a haber alguna solicitud, alguna situación que se plantee en alguna reunión del cabildo para poder esclarecer estos hechos y, lo más importante, sancionar a quienes se tenga que sancionar? Porque aunque, como bien dijo al principio, oficialmente era una corrida, que eso se dejó a salvo en la ley por cuestiones de tradición, pero que en los hechos pues resultó en lo que se trata de evitar en los torneos de lazo. ¿Habrá alguna solicitud por parte de su fracción edilicia para que el alcalde tome cartas en el asunto? Sí, por supuesto. Cuando se den este tipo de situaciones, pues es una bandera roja para ver que algo no está bien, ¿no? Y tenemos que llamar la atención de los funcionarios o funcionarias que sean responsables para que tomen cartas en el asunto. La situación no es menor. Es verdad que por usos y costumbres las fiestas tradicionales son importantes, pero no podemos poner en riesgo ni a las personas ni a los animales. Entonces, sí estaré primero por medio de la Comisión de Espectáculos realizando un posicionamiento y solicitando
la revisión del reglamento y en un segundo momento, pues en Cabildo, ¿no? En la siguiente sesión de Cabildo también hacer un llamado para sumar fuerzas en este tema. Yo creo que a todas las personas nos interesa que las cosas mejoren, ¿no? No se trata de señalar específicamente, ¿no?, a una persona, porque yo creo que puede ser como el mismo sistema en el que se está trabajando el que ha propiciado este tipo de situaciones. Entonces hay que hacer una revisión profunda para realmente hacer una mejoría. Así es, regidora, pues le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista para Sol Yucatán Radio y pues estaremos muy al pendientes de cualquier cosa que vaya evolucionando esta situación, porque pues el tema es erradicar este tipo de actos donde hay crueldad animal, pues para precisamente no se estén dando estas situaciones, en especial en la ciudad de Mérida, que pues es la capital del estado y donde se supone que debiera de haber pues un poco de mayor vigilancia en cuanto a todas estas situaciones. Le agradezco muchísimo. No, al contrario, muchas gracias por el espacio, agradecerles mucho por la atención al tema e invitar a la ciudadanía, ¿no?, a que hagan estas denuncias, porque así es como podemos ir mejorando. Cuando las personas nos hacen esos llamados y nos enseñan los focos rojos, es cuando podemos decir, eso está mal, hay que hacer algo al respecto. Entonces, muchas gracias tanto a la ciudadanía que está siempre pendiente y hace las denuncias, como a ti por el espacio y por tomar en cuenta estos temas de vital importancia. Muchísimas gracias. Ella fue la regidora Elisa Zúñiga Arellano, regidora por el Movimiento de Regeneración Nacional, por Morena, pues que prácticamente el tema aquí es el asunto de las fiestas tradicionales que pues desafortunadamente pues a veces se salen de control y pasan cosas que no debieran de pasar, ¿no? O sea, la muerte de cualquier ser vivo y en especial en condiciones de crueldad, pues es un tema en el que debemos de poner especial atención, sobre todo pues hablando del municipio de Mérida, donde sus autoridades se precian mucho de ser humanistas y de tener control sobre algunos aspectos en los que evidentemente pues no los tienen y que pues derivan en situaciones como esta que no debieran de suceder. Y traemos a colación el caso de la feria tradicional de Comchem, como se mencionó anteriormente, que pues ahí con toda la fuerza pública del Estado a solicitud por parte del municipio llegó de una manera con una gran intimidación y haciendo pues alarde del poder del Estado, en este caso del municipio, para impedir que se lleven a cabo las festividades de la comisaría, porque pues no se habían pagado los derechos para hacer el tianguis y para poder poner los puestos. Y aquí pues donde realmente sí se debiera justificar la presencia de la fuerza pública para evitar esto, pues simplemente no hay. No queremos pensar que se debe a que el origen político de los comisarios tiene algo que ver a la hora de las decisiones que toma pues el cabildo, la administración de los directores responsables de esto, pues digamos la persona que aspira a ser gobernador del estado y que pues definitivamente pues ha estado gobernando con base a sus simpatías políticas y deja de lado las cosas importantes. Continuamos en A la Milla con el Sol. En nuestro estado de Yucatán hay 3.740 residentes extranjeros. Algunos lo hacen de manera temporal, mientras que otros de forma permanente. La mayoría de estas personas extranjeras son de origen estadounidense y también hay muchos cubanos. Los primeros son los que mayor presencia tienen en la capital, en Mérida, puesto que tienen presencia en actividades del sector económico, cultural, educativo y también en el sector salud. Pero no solamente son los norteamericanos los únicos que están presentes, también hay ciudadanos de Francia, España, Alemania, Canadá,
Venezuela e incluso China. Cabe resaltar que los países asiáticos como China y Corea tienen una relación muy marcada con el estado de Yucatán, y esto pues lo tenemos ya que hay una gran cantidad de descendientes, en especial coreanos, que en su momento llegaron a principios del siglo pasado para las haciendas de azúcar y de enequén del estado de Yucatán. El día de ayer, durante la entrega de bicicletas para el programa En Bici, el alcalde de Mérida, Alejandro Ruz Castro, reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene la facultad para abrir o cerrar el Gran Parque de la Plancha, tal como sucedió el pasado 25 de diciembre. Esto después de las múltiples quejas que le llegaron, y en sus palabras dijo que se ha escuchado las quejas de los ciudadanos, pero que es facultad de la Sedena y que ellos son quienes administran y determinan los horarios de apertura y cierre. Y resulta que en el Congreso Federal, el diputado perredista Javier Huacus Esquivel criticó un poco la incongruencia del gobierno del estado de Yucatán por aplaudir y festejar la inauguración del Tren Maya cuando la postura de su partido, el PAN, es otra. Este diputado dijo que él siempre será respetuoso, pero que no entiende esta incongruencia, puesto que por un lado hay una posición partidista y por otro el gobierno del estado de Yucatán, que es del PAN, pues aplaude obras de esta naturaleza. Recordemos que en redes sociales el gobierno de Yucatán festejó la inauguración de esta obra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, este legislador federal consideró que en el gobierno de Yucatán, como sucede en otros casos, pues dependen de la federación, por lo que tienen que respaldar todas las obras que el Ejecutivo Federal realice. Además, también dijo que debido a la reducción en la Cámara de Diputados del ramo 23 y pues no pueden disponer de recursos, existe hoy, en sus palabras, un sometimiento financiero por parte del Poder Ejecutivo Federal para controlar a gobernadores y alcaldes de la oposición. Soy Santiago Alamilla, esto es A la Milla con el Sol. Continuamos. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. ¡Navidad llegó! Y en Dunosusa tenemos el pan eje especial para sandwichón. El más grande, rico y esponjoso. El mejor regalo para tu familia. ¡Qué rica tradición con pan eje especial para sandwichón! Abarrotes Dunosusa, tu vecino del buen precio. A la Milla con el Sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Y en información de los municipios del estado de Yucatán, pues tenemos que en plena emergencia de salud en el municipio de Celestún debido a la epidemia de dengue, el centro de salud de aquel municipio cerró por falta de personal médico, generando un gran descontento en la población. Habitantes del puerto aseguraron a Sol Yucatán que el alcalde del PAN, José Asunción Ramírez Pereira, está más ocupado en su campaña política para reelegirse que en ocuparse de los verdaderos problemas de la comunidad. Aseguraron que lo más preocupante es que desde el 20 de diciembre pasado, que cerró el centro de salud, los habitantes pasan apuros para atender sus enfermedades o urgencias.
No hay que olvidar que Celestún es uno de los municipios más golpeados por el dengue, al grado de que continúa como uno de los focos rojos de dicha enfermedad. Asimismo, el polo turístico carece de policías y patrullas para garantizar la seguridad, cosa que quedó en evidencia la semana pasada durante un enfrentamiento que hubo entre lancheros y mototaxistas. En Tecash, un elemento de la Guardia Nacional atropelló a una familia que viajaba en una moto. Este hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana de ayer martes, cuando un elemento de la Guardia Nacional que conducía una camioneta oficial en este municipio de Tecash, en un momento dado, este conductor, al llegar al cruce de la calle 43, exactamente frente a la clínica del IMSS allá en este municipio, el elemento de la Guardia Nacional pues se voló el alto, fíjese, y atropelló a este motociclista que llevaba a su esposa y a sus 2 hijos. Debido a este accidente, los tripulantes de la moto resultaron heridos porque, además de ir en una cantidad pues extraordinaria de personas en una moto, pues tampoco portaban casco. Agentes de la policía de Tecash intentaron detener a la gente de la Guardia Nacional, pero pues, ¿qué cree? Los compañeros de este miembro militar nacional pues no permitieron que detuvieran a su compañero, para no quedar en manos de la policía municipal. Al final llegaron a un acuerdo con el agente de que sería entregado por sus mismos compañeros, por lo que se movió el vehículo involucrado en el accidente antes de que llegaran los peritos de la fiscalía. Festejos navideños, pobladores de Tizimín ahora buscan la manera de tener ingresos mediante la elaboración de los famosos viejos que se queman el 31 de diciembre para despedir el año, y con ello se tiene la creencia que se queman los malos momentos y malas energías del año, que termina para iniciar el año nuevo con mejores vibras. Los precios varían de acuerdo a la cantidad de pirotecnia que tienen y van entre los 200 y 280 pesos. Estos viejos son comercializados en grupos de WhatsApp y Facebook. El fin de semana navideño se registró una ocupación hotelera del 70% en hoteles pequeños y del 65% en hoteles grandes. Estos porcentajes se esperan que lleguen al 100% para las festividades de fin de año en Valladolid, pues se observa un gran movimiento de turistas en el centro de la ciudad. Noé Rodríguez Cerveras, presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de la ciudad, resaltó que se logró lo que se esperaba, pues los visitantes nacionales y extranjeros están llegando para pernoctar en este pueblo mágico. Y esto fue la información de A la Milla con el Sol a través de 88.1 FM en el sur del estado de Yucatán y www.solyucatan.mx/radio. Recuerde que en este noticiero le damos las noticias tal y como son, sin maquillajes y sin estar adulando a nadie. Si usted quiere escuchar loas y alabanzas a los gobernantes en turno, pues escuche cualquiera de los otros noticieros. Aquí le decimos las cosas como son, sin estar ocultando nada. Soy Santiago Alamilla, esto es A la Milla con el Sol. Recuerde que el sol sale todos los días y lo más importante, el sol siempre sale para todos. Nos escuchamos mañana. Ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. A la Milla con el Sol, las noticias de manera veraz y oportuna, solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatan.mx. ¡Navidad llegó! Y en Dunosusa tenemos el pan eje especial para Sandwichón, el más grande, rico y esponjoso, el mejor regalo para tu familia. ¡Qué rica tradición con pan eje especial para Sandwichón! Abarrotes Dunosusa, tu vecino de
el buen precio. A la milla con el sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general.